Buenos días. Vamos a continuar con nuestro curso básico de programación, pues haciendo un breve repaso general de todo lo que hemos visto hasta ahora. Pues hemos creado una pequeña aplicación que se asemeja a un celular, ¿no? La pantalla, le hemos colocado botones y pues hemos dividido la parte de la presentación de nuestra aplicación, todo lo que es el documento HTML, de la parte de los datos, que en este caso pues hemos utilizado un archivo que contiene un JSON donde he colocado información, pero como hemos visto pues puede ser una llamada a un API externo, puede ser un acceso a una base de datos o pues cualquier otra fuente de datos. ¿Sí? Para objetos del curso pues hemos utilizado un archivo plano. ¿Sí? Y hemos dividido la parte de la lógica, que es JavaScript en sí. ¿Sí? De tal forma de que podamos tener, si mi cliente, por ejemplo, me pide hacer algún cambio en el fondo de pantalla o en los botones, pues lo puedo hacer sencillamente modificando la parte de presentación. ¿Sí? Si en algún momento el cliente me pide que cambie alguna de las aplicaciones que he realizado, pues puedo hacerlo modificando la parte de la lógica. ¿Ok? Si se acuerdan, pues teníamos una tareita, ¿no? Hemos creado la parte de los posts. ¿Y en qué consistía mi tarea? En hacer lo mismo, dividir la parte de la lógica de la presentación de los datos. ¿Alguien quisiera compartir lo que ha avanzado? Si no, no hay ningún problema, lo vamos a hacer ahora. Sí, pues vamos, bueno, teníamos nuestros contactos y lo que hemos hecho ha sido modificar el archivo mispost.html. Si recordarán que en la clase anterior pues teníamos todo el JavaScript acá adentro y lo hemos sacado a un JavaScript aparte. ¿Sí? ¿Qué hemos hecho? Pues hemos utilizado el método fetch para obtener toda la lista de usuarios. ¿Sí? Y hemos realizado primero la obtención de los usuarios. En caso de que no sea una respuesta exitosa, pues vamos a retornar un error. Y si no, pues lo vamos a pasar a JSON, de forma que podamos manipularlo. Una vez de que ya tengo si la respuesta ha sido o no exitosa, pues voy a recibir ese JSON y voy a validar si era error o no. En este caso, si no era error, pues lo que voy a hacer es voy a empezar a mostrar uno a uno mis usuarios. Tenemos ahí un bloqueo en la consola para darle un poco de seguimiento. Y después lo que hemos hecho ha sido dentro de la visualización. Si tengo, bueno, tengo varias opciones, ¿no? Entre eso tengo obtener posts. Voy a obtener los posts enviando el user ID. ¿Sí? Si se acuerdan, acá lo tenemos, nuestro proveedor de datos que estamos utilizando, pues nos provee varias opciones. El primero que hemos utilizado ha sido los usuarios. Sí, de esa forma estamos
obteniendo la lista de usuarios con su información. Podríamos utilizar cualquiera de las que necesitamos. Y tenemos otra opción que es la que nos provee también este servicio de enviarle como parámetro el ID del usuario para obtener cada uno de sus posts. ¿Sí? Podría obtener todos los posts directamente, que me va a mostrar de todos los usuarios, o puedo hacerlo para un usuario específico. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar lo mismo y vamos a empezar a darle forma. Ok, entonces básicamente vamos a realizar lo mismo que hemos hecho con los usuarios. Vamos a tener la respuesta y pues en este caso no estoy haciendo una validación. ¿Sí? Podría ser de que me falte colocarle algo así acá, pero como estamos utilizando ya un servicio que está establecido, es confiable, lo puedo omitir, pero sí es muy es aconsejable manejar la respuesta antes de parsearla. ¿Okay? Y lo mismo pues acá adentro, verificar si el JSON de los posts está en un estado de error o no. ¿Sí? Y finalmente pues voy a empezar a mostrar cada uno de los posts. ¿Sí? Tendré el título y tendré otra función que cuando le haga clic pues me va a mostrar el body. ¿Ok? Veamos realmente cómo funciona. O sea, actualizar. Volvemos a cargar nuestros posts. Y ahí tengo mi lista de posts. Sí, que me está devolviendo inicialmente la lista de usuarios. ¿Sí? Y justamente la variable que acabo de definir, que era la que me faltaba, más. ¿Sí? Que me dará la impresión de que es un botón. Cosa de que cuando yo apriete en más, ¿qué pasará? Me va a llamar a el método obtener posts, el cual va a ir a buscar los posts de ese usuario. ¿Sí? Apretamos en más y evidentemente pues podemos ver en nuestra herramienta del desarrollador que me va a hacer una llamada a post con ese ID. ¿Sí? ¿Cómo quedan mis elementos? Pues ahí tengo el elemento principal, tengo mi celular. En las aplicaciones he creado un iframe donde tengo mis posts. ¿Sí? Y el documento que me dice. Tengo en el body mi lista de usuarios, el título con mis posts, y he creado para cada usuario con su ID un contenedor, y pues dependiendo si era par o impar, le he asignado una clase para tener este comportamiento, ¿verdad? Entonces una vez que hago clic ahí, en el usuario 1 me mostrará sus posts. Para los otros todavía no tengo nada de posts. ¿Qué tengo adentro? Tengo el ID del post, otro contenedor, y tengo una clase que va a heredar dos atributos. ¿Sí? La podemos ver acá. El primero, que es par, la misma lógica para que me muestre
cada línea con un formato distinto. Y la otra, la clase que le he colocado, que se llama título. ¿Sí? Entonces será el título del post. ¿Sí? Veamos cómo son nuestros posts. Yo le envío el post 1, el usuario 1, y pues lo tengo acá. Sí, ahí está mi título. Y el contenido pues será este. Para cada uno. Y una cosa interesante que tenemos acá es que una vez de que yo ya he realizado el request a mis posts para ese usuario, ya me va a cargar todo el contenido del post, ¿no? El título y el body, el cuerpo. Sí, ya lo tengo acá. Entonces, cosa de que, ¿qué pasará cuando yo le hago clic acá en mostrar body? ¿Sí? Me va a mostrar el contenido. Ahí está. Lo voy a ocultar y lo voy a mostrar para cada uno de mis posts. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo vuelvo a apretar en el menos? Pues se va a ocultar. Sí, el comportamiento va a ser el mismo para cualquiera de los usuarios y de sus posts. ¿Ok? Vamos a ver un poquito la consola, la parte del cómo se va cargando los recursos. Vamos a volver a actualizar nuestra aplicación. Y vemos que inicialmente pues carga el celular, los datos, las funciones, los estilos y el fondo y los botones que tengo, ¿verdad? Y toda la aplicación pues ha tardado 43 milisegundos en cargar. ¿Por qué? Porque no he cargado absolutamente todo. Sí, como les comentaba, pues hace mucho tiempo se cargaba todos los recursos que se necesitaban. Si entro, por ejemplo, a contactos, pues dinámicamente, como ya tengo mi JSON de datos, pues lo va a sacar. No va a jalar nada de recursos externos. ¿Sí? Para las aplicaciones, pues sí está haciendo una obtención de las imágenes, está haciendo un proceso aparte para la aplicación para mostrar esta lista. ¿Sí? Cuando yo entre a mis posts, ¿qué pasará? Me hará una llamada a mi archivo interno HTML, a sus recursos, y a diferencia de mi aplicación principal, ¿sí? Donde cargábamos los datos, que es un archivo local, pues acá me va a cargar datos, pero basado en una llamada externa a un proveedor. ¿Ok? Y lo mismo cuando yo apriete en mi botón más, pues me va a hacer una llamada a un servicio externo para obtener esa información. Sí, pero no va a suceder eso cuando yo apriete en mi botón del post, del título. No. Ya no me va a cargar más datos porque al obtener esta lista, yo ya estoy incluyendo, podemos ver acá, el body, el contenido del post, pero oculto. ¿Sí? Solamente tengo que mostrarlo. Ahí está. Entonces, básicamente era esa la tarea. Sí, tengo mis posts. Nuevamente todo separado. El documento
HTML, todo lo que es la presentación. La hoja de estilos, que la puedo modificar como yo guste. Tengo en un formato para el título de mis posts, que también lo podemos ver acá. Sí, ahí está. Estaré dando de H3. Y para cada uno de mis usuarios. Este es par. Y lo mismo con el post. Para ver, pues básicamente no heredo nada más que el par. Y en los posts, pues igual. Voy a heredar mi título y el par. Y para el body, también tengo otra clase que le he llamado postBody. Así que tiene un bordecito punteado, tiene un 96% de ancho y pues sus márgenes y demás. Podría darle algún, qué sé yo, podría decirle un background color y que me utilice el mismo del título, por ejemplo. ¿Sí? Cosa de que yo cuando vuelva a cargar mis posts, vamos a bajar esto, el body pues va a tener otro color. ¿Sí? Y de aquí en adelante pues ya es básicamente darle algún formato que ustedes gusten. ¿Ok? Fíjense cómo hago el cambio del botón más a menos. ¿Dónde hacemos eso? Pues acá en la parte de la lógica. ¿Sí? Inicialmente está con la variable más que le he colocado. Y cuando yo apriete en obtener post, pues acá haremos la validación. Si ese elemento para ver el usuario de ese usuario específico, ese contenedor es igual a mi variable, pues quiere decir que tengo que obtener los posts y tengo que mostrarlo. ¿No? Y si no, lo que voy a hacer es, después de que lo muestre, voy a cambiar ese contenedor, su HTML interno, a mi variable menos. ¿No? Y si no, pues directamente lo cambiaré a más. ¿Sí? Y vamos a básicamente borrar el contenido de los posts que tenía. Y cada vez que le haga clic, pues se va a borrar. ¿Ok? Y pues internamente, como hemos visto, podría utilizar la clase con mi iterador para ver si es par, asignarle una clase, o impar para asignarle la otra. ¿Sí? Y en mostrar body, pues es básicamente donde hacemos lo que hemos visto hace muchas clases atrás, ¿no? Intercalar si el display está vacío, está en none, pues lo mostraré, y si no, lo ocultaré. ¿Sí? Y de esa forma es como puedo mostrar y ocultar mi contenido. Ojo que pues puedo tener varios posts abiertos al mismo tiempo, ¿no? Irlos cerrando todos. ¿Qué pasará si los tengo abiertos y aprieto en menos? Pues se me van a cerrar todos, ¿no? Y al cargar, como estoy volviendo a cargar desde el principio, pues no se va a mantener eso. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de tener estas variables acá? Pues podría cambiarle los nombres de una forma más fácil. ¿Sí? En vez de estar buscando dónde tengo esos textos,
tendría que cambiar aquí en 3 lugares, ¿sí? O 4, pues puedo cambiarlo en un solo lugar y es igual una muy buena práctica, cosa de que cuando yo entro a mis posts, pues puedo tener eso, ¿sí? O tal vez en vez de cerrar yo quiero tener una X y tal vez acá yo quisiera tener una imagen. ¿Sí? ¿Será que podría tener una imagen? Probablemente sí. Y que se llame más.png, por ejemplo. Sí, obviamente, ahora no la tengo, pero puedo incluir la imagen. ¿Sí? Cosa de que cuando yo haga clic sobre esa imagen, pues me muestre la información. Ahora, como no la tengo, seguramente me va a dar un error. Sí, exacto. Pero es factible, se la puede hacer. Sí, así que lo vamos a dejar con un más y un menos. Ahí están. Y pues ya, ustedes cuando si desean enriquecer mucho más la aplicación, pues pueden hacerlo. Pero de esa forma sencilla se puede cambiar el comportamiento de un botón. ¿Ok? No sé si hay alguna duda sobre cómo se ha modificado la parte de mis posts. No, pues perfecto. Vamos a ver los siguientes pasos, ¿sí? Durante nuestro curso, ¿qué hemos hecho? Hemos utilizado JavaScript nativo, ¿sí? Para aprender a programar, para aprender cómo instanciar variables, los tipos de variables que tengo, para utilizar estructuras de control, de iteración, funciones, ¿sí? Métodos de ordenación y bueno, todo lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto cómo puedo interactuar con HTML. ¿Sí? Pero nuevamente todo esto es integrando HTML con JavaScript de forma nativa. Entonces, como verán, y bueno, como hemos visto en una clase anterior, por ejemplo, para la parte de los posts, para hacer este fetch, es una mejora que se ha hecho. Antes teníamos, si me dan un minuto, acá por ejemplo, sí, teníamos que definir una variable de tipo HTML, XML HTTP request, hacer el open. Entonces, toda esta parte se ha reducido a solo hacer fetch. ¿Sí? Y adentro yo ya puedo manejar todas las operaciones. Entonces, así como va evolucionando los lenguajes de programación, también tenemos herramientas, librerías o frameworks que utilizan nuestro lenguaje de programación y que nos facilitan la tarea de desarrollación, del desarrollador. Sí. Viendo puntualmente para JavaScript, pues tenemos lo que se llama jQuery.
Sí pueden entrar a ver el jQuery. Ahí les paso la página. ¿Y qué es lo que hace? Sí, es una librería para JavaScript. Hace que la integración con HTML es una de las librerías más utilizadas y también un poco antiguas, ¿no? Se va actualizando constantemente, pero pues al igual que todo tiene que ir evolucionando. ¿Sí? Han salido otras herramientas que son mucho más populares actualmente, pero lo vamos a ver, le vamos a dar un pequeño vistazo para que sepan cómo nos puede arreglar o facilitar la tarea de desarrollo. ¿Sí? Por ejemplo, una vez de que yo importo mi librería de jQuery, fíjense, ¿qué será este pesos? Vamos a ampliar un poquito. Sí, ya tiene otra anotación. Acá estamos viendo, por ejemplo, utiliza una variable. Me dice, la variable le está llamando una caja oculta. ¿Sí? Y está sacando, ¿qué será este numeral? Si se acuerdan cuando veíamos la parte de hojas de estilo, es un ID. Sí, el punto era la clase, el numeral era el ID. Entonces, algo estará haciendo con este ID. Me va a sacar ese objeto y pues ya básicamente lo voy a tener acá. Sí, en su explicación, por ejemplo, me dice, tengo un elemento que tiene el ID banner message que está oculto. Inicialmente está con display no. ¿Sí? Y cuando yo voy a apretar al container, se va a mostrar. Si se acuerdan que hacíamos, ¿qué hacíamos para esto? Lo tenemos en nuestro en nuestro JSON, debe estar por acá, el display. Sí, lo que hacíamos era, si el display está vacío o está en none, pues mostrame en bloque. Y si no, dale no. Entonces jQuery nos va a permitir hacer algo similar. Sí, ya no tengo que editar el HTML como lo tenía acá. Ya no tengo que darle on click, JavaScript y algún método. Sí, directamente mi HTML va a estar sin ningún evento. Vamos a eliminar todo eso. Y pues voy a manejar todos esos eventos, se van a inyectar desde mi JavaScript. ¿Sí? Y fíjense, tenemos jQuery para la interfaz de usuario. Tenemos jQuery para mobile. ¿Sí? Vamos a ver un par de demostraciones para cada uno. Por ejemplo, para hacer una aplicación que me permita arrastrar. ¿Sí? Veamos el código fuente. Es HTML. En unos minutos vamos a ver qué pasa con el head. Y si se fijan, en el contenido del body no tiene ningún on click, on press, nada. ¿Sí? ¿Qué hacemos? En la cabecera, pues bueno, tengo metadata, tengo el título y estoy importando
acá la hoja de estilos de jQuery, del jQuery UI y de la demo como tal. ¿Sí? Voy a definir un estilo y voy a importar mi jQuery, el manejador, la librería y la librería para UI. ¿Sí? Dentro de un script, pues lo único que estoy haciendo es decirle, cuando cargue, cuando esté listo todo mi documento, vas a ejecutar lo siguiente. Si de esta forma es que JavaScript o jQuery, perdón, va a saber que mi documento está listo. ¿Sí? Y nuevamente vemos esta notación. Pesos, paréntesis, y adentro tengo un ID, que justamente es este ID. Y le está diciendo draggable, arrastrable. ¿Sí? Y bastó asignar eso para que pueda arrastrar un elemento. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hacer? A ver. Acá, nuestro toggle. ¿Se acuerdan que hemos creado también dentro de alguna clase un toggle? Entonces, nos permite, con un botón, pues mostrar y ocultar con distintos efectos. ¿Sí? Ahí está. Slide, por ejemplo. ¿Cómo será su código fuente? ¿Sí? Nuevamente importo sus estilos. Me voy a crear un estilo para el que va a ocultar, para el botón, para el efecto. Y voy a importar nuevamente mis JavaScript de la librería. ¿Sí? Nuevamente vemos la línea de código que me va a permitir indicarle que se va a ejecutar cuando ya esté listo todo el documento. Y pues aquí sí me crea una función que la he llamado runEffect. Sí, va a obtener qué efecto estás seleccionando, sus opciones y pues va a ser un poco de lógica, ¿no? Si es una escala, va a utilizar el porcentaje. Si es tamaño, va a ir de 200 por 60. Y finalmente, ¿qué va a hacer? Va a ejecutar. Toda esta parte podría no haber sido necesario, ¿no? Tal vez solamente quiero tener un efecto fijo, pues lo utilizo. Puedo cambiarle acá y mandarle con opciones que yo quiera. ¿Sí? Pero ¿qué es lo interesante que voy a utilizar? Voy a obtener ese ID, ese elemento, y le voy a decir, hazme un toggle, ¿no? Mostrame o ocultame dependiendo de cómo esté su estado actualmente. Exactamente lo mismo que hemos visto, que acabamos de ver acá. ¿Sí? Si está oculto, mostrarlo. Y si no, ocultarlo. Pues me va a hacer lo mismo, pero con un efecto. Y nuevamente vemos en nuestro HTML, ahí tengo mi clase toggler, mi ID, el efecto, ¿sí? Y tengo un drop down o combo box, bueno, tiene muchos nombres, el selector para mostrar esta parte con todos los elementos, ¿no? Y finalmente tengo un botón con su propia clase, obviamente, pero fíjense que en la parte de HTML en ningún lugar tengo nada que me diga on click, por ejemplo, u on change, ¿no? ¿Dónde se maneja todo? Acá. El botón, que lo tengo aquí, on click, ¿qué voy a hacer?
voy a ejecutar esta función, run effect. ¿Sí? Y cuando me ejecuta el efecto, pues lo que va a hacer es va a obtener el valor de los tipos de efecto, que lo tengo acá. Y dependiendo de ese valor, pues va a agregarle un par de opciones. Y finalmente le va a hacer el toggle. ¿Sí? Ahí está. No necesito hacer mucho más código. ¿Sí? Una barra de progreso, por ejemplo. Ahí está. Y yo le puedo decir con cuánto. Aquí está su valor de 37. ¿No? Si quiero exportar mis datos, pues puedo utilizar esta barra de progreso. Un menú. Ya tengo mi menú aquí creado. ¿Sí? No necesito estar creando desde cero, como lo hemos hecho. Ya directamente puedo utilizar mi menú. Y fíjense nuevamente, el HTML es puro HTML. ¿Sí? Similar a lo que nosotros hemos terminado haciendo en nuestro proyecto, pero con la diferencia de que nosotros sí estamos todavía utilizando eventos de JavaScript, pero jQuery nos permite evitar todo eso. ¿Sí? Simplemente con el manejo de clases, por ejemplo, acá nos dice que va a estar deshabilitado Toys, Home Entertainment y Specials. Toys, Specials y Home Entertainment están deshabilitados. El resto están bien. Y es básicamente una lista. Como hemos visto, una lista no ordenada, sus elementos. Este otro tiene otra lista. Y por debajo, pues seguramente que me va a crear toda una estructura acá. ¿Sí? Me va a crear toda una estructura, por ejemplo, para Electronics. Si en ningún lugar yo, por ejemplo, he colocado esta flechita, pero mi jQuery la va a agregar automáticamente. ¿Ok? Entonces son librerías, son opciones que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, para mobile, probablemente acá, a ver, veamos si me va a funcionar. Por ejemplo, para navegación. ¿Sí? Ejemplos de evento, ejemplos de método. Sí, yo creo que si lo vemos, a ver, veamos si de esta forma me funciona. Pues no, es necesario utilizar o verlo desde un dispositivo móvil. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, estamos viendo una de las librerías, una de las herramientas que tenemos. Sí, como estas hay muchas. Pero siempre, como pueden ver, pues basado en la lógica y en lo que ya hemos visto dentro de este curso hasta ahora. Sí, solamente es cuestión de leer la documentación. Sí, por ejemplo, tengo Ajax Send. ¿Qué será este Ajax Send?
¿sí? Me va a permitir enviar, acá está su descripción. Agrega una función para ser ejecutada después de que he enviado un request. ¿Sí? Entonces, yo le digo, cuando haga clic en esta clase, por ejemplo, dentro de este resultado, yo voy a cargar el contenido de este archivo. ¿Sí? Y con Ajax Send, pues voy a poder después hacer alguna operación posterior. Si se ha cargado correctamente, entonces mostraré en el log. ¿No? Podemos ver eventos de mouse. Puedo ver cuando haga clic, cuando haga menú contextual. Eso es bastante interesante. ¿Cuál es el menú contextual? El clic derecho. Sí, aquí está la me dice, haz clic derecho en el bloque. Fíjense que si yo hago clic derecho en cualquier parte de la página, pues me va a aparecer el menú contextual como se hace siempre. Pero si lo hago dentro del bloque, ¿qué pasa? Aparte de mostrarme eso, pues me cambia el color. ¿Sí? Acá tengo mi script. Está súper simple. Me dice el primer div que encuentre. Le vamos a... Si yo hago el context menu, pues vas a utilizar... Vas a cambiar de clase a context menu. ¿Sí? Y el context menu que me dice, el fondo va a cambiar a amarillo. Ok, ahí está. Y por defecto, el contenedor, que si se fijan acá está vacío, pues está con un fondo azul, color de texto blanco de 100% 50. Ok, podría hacer otras cosas, ¿no? Entonces, de esta forma, se nos abre totalmente los usos que le puedo dar a JavaScript. ¿Sí? Por ejemplo, veamos con mis hojas de estilo, ¿qué podré hacer? Podré agregarle una clase. ¿Sí? Puedo modificar la altura, el ancho, quitarle una clase. ¿Sí? Entonces, hay muchas librerías que implementan jQuery o implementan otras librerías. Si por ejemplo, una que vamos a ver se llama jQuery Modal. Sí, también les paso el link para que lo vean paralelamente. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué será un modal? ¿Se acuerdan cuando teníamos nuestras primeras clases? Nosotros les decíamos alert, hola. ¿Sí? Y me muestra pues una pantallita, una pequeña ventana con el texto que yo he colocado. ¿Sí? Un modal es lo que se utiliza actualmente. Ese comportamiento del alert y del prompt es de hace mucho tiempo. ¿Sí? Es nativo de JavaScript. Lo puedo utilizar, pero ya se ha vuelto un poco invasivo para el usuario. ¿Por qué? Nuevamente lo vamos a ejecutar. Acá, si yo hago un alert, ahí está, hola.
fíjense que se me queda ahí. No puedo cargar absolutamente nada más en la página hasta que el usuario le diga OK. Sí. O hasta que ingrese los datos. Entonces es muy disruptivo. Entonces, ¿qué hacemos? Los modal, vamos a buscar acá. Acá hay un ejemplo para modal. ¿Qué será un modal? Me va a mostrar básicamente lo mismo. Una ventanita similar a la del alert, pero ya no me va a detener la ejecución de mi documento. ¿Sí? Y va a estar integrado. Lo puedo modificar, lo puedo poner arriba a la izquierda, a la derecha, abajo. Le puedo dar formato, más grande, más pequeño. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice esta librería, por ejemplo? Bueno, de entrada con su nombre es con jQuery. ¿Sí? Se va a tachar, se va a integrar automáticamente utilizando HTML. No necesitas imágenes, es liviano, ¿sí? Un kilobyte más o menos. Es fácil de modificar, de agregar estilo. Sí, puedo agregarle eventos o un comportamiento personalizado utilizando jQuery Events. Entonces seguramente habrá otra librería. Ahí está. jQuery que utiliza eventos. ¿Sí? Hemos visto algunos de esos, ¿no? Blur, click, context menu. Puedo cerrarlo haciendo clic o con escape. Sí, otra de las cosas que, por ejemplo, no podía hacer con el alert, pues sí o sí le tengo que dar al botón. No puedo irme a otro lado. ¿Y qué pasa si yo le coloco otro alert? Digamos. ¿Sí? Fíjense. No sé si se escucha, pero estoy apretando Enter en la consola y ni siquiera la consola me deja ejecutar una nueva instrucción de JavaScript hasta que yo le diga OK. ¿Sí? Y bueno, como he apretado 1000 veces, pues ahora voy a tener 1000 alerts. OK. Entonces, pues sí, es una ventaja tener modals y acá yo puedo apretar con escape, puedo apretar afuera, puedo tener un enlace para cerrar. ¿Sí? Y no solamente, ¿se acuerdan que también hacíamos prompt? ¿Sí? Y le decíamos nombre. Y acá yo tenía que ingresar mi nombre, OK o cancel. ¿Sí? Puedo también tener un formulario con el formato que yo quiera. ¿Sí? Y me va a hacer el envío del formulario. Puedo ajustar el contenido. Si hacer que crezca. O puedo llamar a otra página. Sí, ustedes ya pueden revisar todo lo que puedo hacer con esta herramienta, ¿no? Que es una de muchas. ¿Sí? Deben haber montones de librerías para utilizar modal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde teníamos un alert? Si se acuerdan,
Si alguien se acuerda. Si no, pues vamos a abrir acá. Sí, yo tenía un teléfono y me sale no tienes una línea activa. Y llamada finalizada. Entonces aplicaremos. ¿Qué les parece? Aplicaremos nuestro modal, ¿sí?, a nuestro teléfono. ¿Cómo se utiliza? Puedes utilizar, o hay varias formas de importar una librería, ¿sí? La primera es utilizar un proveedor de librerías, como es este, CDNJS. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no tenga yo que copiar y descargar librerías y tenerlas en mi proyecto. ¿Cuál es la ventaja? Justamente esa, que si en algún momento yo quiero actualizar, pues le cambio la versión, ¿sí? Y me aseguro de que está en un sitio que es confiable y que tiene nos da la seguridad de que va a estar disponible. ¿Cuál es la desventaja? Que solamente voy a poder utilizar mi aplicación si tengo conexión a internet. ¿Sí? Entonces eso hay que analizar al momento de implementarlo. La otra opción es descargarlo. ¿Cómo me puedo descargar? Pues puedo entrar aquí a CDNJS. Y acá tengo copiar la URL, el tag, o incluso puedo descargar, ¿no? Si me copio la URL, ahí está. Es un JavaScript. Y lo único que tengo que hacer es guardarlo. ¿Ok? Entonces veamos. Teníamos nuestro teléfono. Perdón, aquí está. Sí, tengo el teléfono HTML. Y pues ahí está. Yo ya lo he incluido. Exactamente lo que nos dice. Vamos a reducir un poquitito. Exactamente lo que nos dice la documentación. ¿Sí? Incluye jQuery e incluye la librería para el modal. Entonces está ahí. ¿Dónde la estoy colocando? Me falta darle un poquito de formato. Dentro de la cabecera. ¿Sí? El resto de mi HTML no tengo por qué modificarlo. ¿Y qué más? Para abrir y cerrar, ¿qué es lo que quiero hacer? Simplemente me tengo que crear un contenedor con un ID que yo quiera, pero la clase tiene que ser moda. ¿Sí? Y tengo que tener un link para abrir ese modal. Tengo que crearme una referencia con ahref. Y fíjense que es el ID del modal que yo estoy colocando. ¿Y qué le voy a decir? Voy a utilizar este atributo rel. Modal, open. Entonces, pues lo vamos a hacer acá. Tengo mi mensaje. Un div con ese ID que le estoy colocando mensaje. Y la clase va a ser modal. Si voy a colocar un título, error, no tienes una línea activa. Ok, básicamente lo mismo que estaba mostrando en mi alert. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a colocar dentro, o bueno, voy a colocar mi imagen
de la llamada dentro de mi Ahref, como me dice la documentación. Ahí está. Yo estoy colocando una imagen acá adentro. ¿A quién va a hacer referencia? A este ID de mensaje. Y cuando apriete, pues me va a abrir ese modal. Sí. Lo guardamos. Lo actualizamos. Y podemos ver que cuando yo abra el teléfono, acá en Network, pues además de mi teléfono y estilos y demás, pues ya me está haciendo las llamadas a la librería de jQuery y al modal. ¿Sí? Y si yo le doy al botón de llamar, pues error, no tienes una línea activa. ¿Sí? Ahí está. Sin hacer mucho cambio a mi código, pues he agregado una librería, he modificado un botón y he aumentado mi contenedor del error. Y con eso ya tengo mi modal. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Vamos a ver, así como tengo esta librería, ¿qué nos falta en nuestra aplicación? Sí, ya hemos hecho el teléfono, hemos hecho los contactos, hemos hecho nuestras aplicaciones y me falta la galería, ¿verdad? ¿Será que tengo una librería así como tenía para modal para manejar galería de fotos? Pues sí, tengo un montón, ¿no? Pero por ejemplo, podemos utilizar esta que se llama Fotorama. Así que también les paso el enlace. Y fíjense, acá yo ya tengo cargadas mis fotos. Puedo seleccionar las que desee. ¿Sí? ¿Cómo lo agrego? Entonces, al igual que con el modal, pues tiene sus instrucciones que son súper simples. Agregamos en la cabecera de la página, básicamente lo mismo, jQuery. Sí, ahí lo tengo. Y los archivos de la librería. Lo mismo, este está utilizando el proveedor de Google. Sí, pero podría utilizar tal vez el mismo proveedor. La ventaja que tenemos es que como hemos modularizado, si quieren, nuestras aplicaciones, acá tengo el teléfono, después puedo tener un folder que sea solo para la galería, ¿no? Dentro de mis apps, pues igual puedo tener, tal vez podría tener un directorio para cada una. Entonces puedo agregar todo lo que quiera para mi galería acá dentro. ¿Sí? Probablemente yo quiera crearme un HTML y tal vez no quiero utilizar un proveedor, sino quiero utilizar el jQuery que lo tengo. Sí, pero eso lo van a hacer ustedes para mañana, para cerrar el curso. ¿Y qué hacemos? En el body nos dice, voy a agregar en un contenedor que se va a llamar Fotorama, voy a agregar imágenes. Y listo. Ahí está. El ejemplo básico está ahí. Lista de imágenes. ¿Sí?
Lo pueden descargar si quieren o utilizar nuevamente CDNJS. ¿Sí? Y pues tiene más opciones como configurarlo. Tal vez quiero hacer un full screen. Ahí está. ¿Sí? Simplemente tengo que agregarle data allow full screen true. Y bueno, entonces eso se los dejo para ustedes para mañana. Que le den una revisada. Y mañana ya nosotros vamos a ver realmente cómo lo podemos implementar. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Pues bueno, igual, como siempre, cualquier duda que tengan, cualquier error que les salga, pues estamos disponibles en el Discord cuando gusten. Y pues muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos mañana. Que tengan un buen sábado.